Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero Eladio Rodríguez Solís, quien es politólogo y además fue regidor del ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este. Con Rodríguez Solís vamos a hablar temas importantes de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Rodríguez Solís, aquí estamos en Tribuna Nacional, hermano mío. Yo quisiera que tú, que eres un especialista, que eres una persona estudiosa, que eres politólogo, ingeniero civil y político, porque eres un militante, nos diga, con un tema que desconocemos totalmente, pero que está en la palestra, que es, ¿tú sabes cuál es el tema? La economía. Y es la reforma fiscal. ¿Cómo debe ser? Sí, buenos días. ¿Sabe que es el tema discutido? Porque como quiera la economía determina la política. O sea, lo económico determina lo político, aunque otros de otras posiciones de los funcionalistas dicen que no, que se alternen. Andan juntos. Pero realmente la base económica es la que determina la forma del accionar político. Sí. Dice un teórico que la economía es lo que mueve la humanidad. Claro, la economía mueve todo. Es como un terremoto o un tsunami que mueve todo. Hasta los peces se mueven en el mar cuando hay un tsunami. Entonces, eso mismo sucede con la economía. Sí, mire, uno de los aspectos que le ha permitido a China estar donde está es el proceso de reforma que inició con Deng Xiaoping. ¿Han hecho una simbiosis? Claro. Ciertamente. Entre el capitalismo y el socialismo. Ellos han combinado, entonces han buscado la economía social de mercado, que es una economía, en Vietnam es la economía de mercado socialista y ellos tienen la economía socialista de mercado, que es una hibridación entre las teorías económicas que promueve el capitalismo y los postulados que establece el marxismo. Entonces, como tal, ellos han iniciado un proceso de reformas muy profundo después de la muerte de Mao Zedong, aunque China viene en un proceso de reformas desde el 1953 o antes, pero el proceso de reformas que se inició con Deng Xiaoping, que fue para hacer esa hibridación de los sistemas económicos con miras a lograr cómo estructurar en China un sistema que permitiese sacar de la pobreza a millones de chinos, pero también colocar a China en el sitial que debía estar digamos, en la estructura económica mundial. Entonces, ese proceso de reformas ha fortalecido a China a tal extremo que hoy China promueve un desarrollo de calidad. O sea, ya pasaron una serie de etapas. Entonces, aquí a veces hay mucha reticencia a la reforma y resistencia también a la reforma. Y las reformas son un proceso de adecuación que exige el proceso de modernización. Entonces, como tal, esa reforma fiscal está atrasada porque es una reforma que ya
debió haberse actualizado 5 o 4 años, hace 12, o sea, hace 12 La años. última fue en el 90. Sí, fue en el 2012, con Danilo Medina, la 253-12, que ahí se extrajo, entonces ya debió haberse hecho en el 16. Sin embargo, tenemos 8 años de rechazo, indica que hay una inadecuación del sistema y que hay que adecuarlos. E incluso en el mundo mismo hay ese proceso, esa efervescencia de ir adaptando, porque la economía mundial va dando un giro muy alto por el alto nivel de volatilidad y de competencia que hay. Entonces, la reforma fiscal hay que hacerla ahora. No, y además la demanda también de la ciudadanía. Claro, porque por ejemplo el Estado, aquí hay una situación que hay que entenderla. A partir del año 2008, con la crisis del 2008, con la crisis de los bancos, el Estado dominicano comenzó a endeudarse un poquito más para hacer frente a las crisis y mantener el proceso de crecimiento económico, con tal de darle mayor calidad de vida, generar más empleo. Pero ese endeudamiento comenzó en el 2004, cuando el PRD, con Alburquerque como presidente del Senado, nunca le aprobó un préstamo a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández entonces tuvo que endeudarse con la banca privada. Esa es en la deuda nacional. En la deuda externa, por ejemplo, la deuda externa, ya para el año 2008 manteniendo esa secuencia se mantiene porque los recursos eran insuficientes para la demanda de la población, para la satisfacción, primero, de reformar el Estado, de modernizar el Estado, y en segundo lugar, para ofrecer servicios públicos eficientes y efectivos, o sea, de calidad, mejorar la calidad de vida de la población y colocar a la República Dominicana en el sitial donde está, pasar de un país de desarrollo bajo a un país de desarrollo medio. Aquí, por ejemplo, la renta per cápita es de un país de desarrollo medio, entonces eso va generando un proceso, una presión, y el Estado tiene que recurrir al endeudamiento externo porque no se tienen los recursos acá. Ahora se han implementado la modalidad, por ejemplo, del fideicomiso, alianza público-privada. La alianza pública-privada es un mecanismo que ayuda mucho porque si el sector privado se incentiva en invertir, entonces eso reduce el monto de deuda y eso le ha permitido a sociedades como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Indonesia, Malasia, ir recuperando sitiales importantes porque hay una alta tasa de ahorro. Entonces, aquí en este país hay que crear una cultura de ahorros para entonces tener recursos para no apelar para todo a los préstamos internacionales. Entonces, por un lado, también, o sea, la reforma hay que hacerla por la inadecuación y además ya el compromiso que hay de la deuda, el nivel de la proporción deuda-PIB, es muy alto en la República Dominicana y como tal, ahora mismo hay movimientos de capitales cuando suben las tasas de interés, que la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés con tal de mantener la inflación controlada, más o menos, como se hizo aquí, se subieron las tasas de interés para controlar la inflación y fueron exitosos en su política. Entonces, eso sube la deuda. Esta reforma hay que adaptarla, pero, mire, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo he notado, la evidencia empírica me ha dicho que cuando hay amnistía y cuando hay una reducción de la tasa impositiva en una serie de renglones se recauda más. Entonces, habría que ver qué modalidad va a aplicar el equipo técnico del gobierno para hacer esto, porque los ricos como tal, ellos están tratando de que se expanda la base impositiva para que no le afecten el impuesto, no le afecte sus utilidades, sus beneficios de manera sustancial. Entonces el gobierno tiene que jugar entre esa pretensión de los sectores poderosos y la de subsistencia de los pobres, para que no se detenga la movilidad social que existe en la República Dominicana. Por ejemplo, si nosotros chequeamos claramente y vemos cuál es la forma, se podían adaptar una serie de mecanismos. Por ejemplo, mire, la informalidad, que constituye el 56% de la economía. 57%. Entonces,
se ha hablado de reducir esa informalidad tratando de poner una ventanilla única, o sea, reducir los trámites, pero focalizar todo para legitimar eso, porque eso le va a dar más seguridad al empleado y a la economía. Además, si esa formalización de la informalidad en un amplio sector de la economía se logra, y por otro lado, España adoptó una posición muy interesante y fue que legitimó con porcentaje una serie de dineros de cierto tipo de procedencia. Por ejemplo, aquí se podía poner una amnistía o grabar, como hizo España, grabar los capitales que están fuera del país para legitimarlo. Entonces, para que haya un retorno de capital y el Estado, además de ese retorno de capital que va a mover mucho la economía, va también a recaudar. Y Juan Bosch incluso en un momento habló de ese tipo de amnistía, dada la cuantía que hay de dinero dominicano en el exterior. Entonces, aquí en República Dominicana tenemos que tratar de hacerlo así. O sea, volviendo al caso de la reforma, se quiere llevar a todos los productos de consumo básico. Hay que ver el impacto. Pero eso evitaría la evasión entonces de los impuestos de parte de los empresarios. Habría que ver, porque aquí es el único país donde le dicen con o sin. Ajá, es lo que entonces no debe ser, porque de hecho las mismas autoridades ven que se viola la ley y que está aceptado. Entonces lo que ellos tienen que eficientizar el mecanismo. Pero es que hay algunos productos que tienen impuestos y otros no tienen. Otros no tienen. Ahí hay que estar por Entonces, la base impositiva, por ejemplo, se ha hablado, que lo bajen. Se ha hablado de reducir el ITEVIS a una tasa, incluso, haciendo un paréntesis, los republicanos en Estados Unidos adoptaron esa posición con Trump de bajar algunos impuestos de manera tal que eso le sirviera de capital a los empresarios para reinvertir y generar más empleos. Entonces, ellos entienden que reduciendo una serie de impuestos permite, hay menos cosas en capital variable, o sea, menos salario, se paga la cuantía, entonces se reduce y entonces le permite acumular más capital para hacer una mayor inversión. Entonces, aquí habría que ver el camino que se va a seleccionar para hacer la reforma. El presidente, por ejemplo, el otro día en ese contexto, dictó el decreto 337-24, donde se creó RD Meta 2036. Eso está consignado porque referente a la parte del crecimiento económico está consignado en el eje número 3 de la estrategia de desarrollo en el 1 y en el artículo 18, cuando se adopta para largo plazo, ellos se proponen aumentar el Producto Bruto Interno, llevarlo de manera sostenida. A tal de eso vamos a hablar, pero vamos a continuar con esta parte. Entonces, esa reforma tiene que ser bien consensuada por todos los sectores. Pero el presidente lo ha planteado. Debe haber, por ejemplo, porque aquí ya en esta sociedad se aplica la regla de la mayoría, que es una participación, igualdad de oportunidades e igualdad política. Los ricos, igualdad de oportunidades. Y lo otro, la participación política. Entonces, la reforma debe estar condicionada a, primero, que hay que aumentar el porcentaje de inversión de los recaudados y reducir el gasto corriente. Aquí se quiere llevar una vida y cada día hay una presión de los recursos, llevarlo al gasto corriente para compararnos con sociedades occidentales desarrolladas, y nosotros tenemos que elegir entre trabajar mucho, duro, o vivir de un subsidio. Por ejemplo, en China, usted ve que lo primero que le dice Xi Jinping a la gente es que hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro, porque trabajando que se genera la riqueza. Entonces nosotros tenemos que tratar de condicionar primero un gasto de calidad, pulcritud en el gasto, ser honesto, y lo mismo que el porcentaje de inversión sea más alto, de forma que podamos tener una tasa de retorno adecuada y permita la sostenibilidad del crecimiento. Amigos televidentes y amigos Solís, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero Eladio Rodríguez Solís.
Solís, algunos sectores, incluyendo políticos y económicos, han planteado que el gobierno no debe hacer ninguna reforma fiscal, que lo que hay que hacer es eficientar las recaudaciones. Es decir, a las personas que tienen que pagar los impuestos, que le caigan detrás. Bueno, mire, siempre vamos a aplicar que no van a haber ganadores ni perdedores. El ánimo del presidente está en que en esa reforma no hayan perdedores, que el país sea ganador. Muchas veces el político lo hace para tener simpatía popular en un país como este, muy politizado, y el empresario lo hace como forma de mantener... Pero eso es porque no hay un proyecto de nación. Exacto. Si hubiese un proyecto de nación, todos estamos de acuerdo de que se haga la reforma en beneficio de todos. Perfectamente. Entonces, hay un sector que quiere seguir ganando más en la misma situación. Ahora bien, el Estado... Hacerse gracioso con la población. Exactamente. Entonces, el Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es, se va a la reforma consensuada y se eficientiza la política de recaudación como forma de lograr más ingresos, pero como quiera, hay una serie de mecanismos de esa misma, de la parte fiscal, que hay que hacerle adendum para adaptarla al momento actual. Entonces, como tal, la reforma debe ir. Lo que sucede es que hay la necesidad de profundizar, por ejemplo, el gasto, por ejemplo, en educación hay que eficientizarlo, transparentarlo y optimizarlo adecuadamente. En energía hay que establecer una cultura distinta a la que existe. Aquí hay que pagar todo el mundo su energía, lo dijimos en este programa, hacer una campaña de educación de reducción del consumo de energía y utilizar la energía, darle un uso, el uso más óptimo posible. Necesitamos obras de infraestructura, necesitamos eficientizar el transporte, seguir estructurando la parte del transporte, necesitamos ante todo el sistema de salud, hacerlo de cobertura universal y que sea eficiente y efectivo. Es decir, nosotros necesitamos también crear una base para, a nivel de la educación, para generar niveles de competitividad adecuados para esta economía, que aquí haya un nivel de productividad alta, de manera que podamos ser competitivos en el exterior, generar una política, una seguridad jurídica adecuada, para que haya confianza en que los inversores extranjeros puedan venir a invertir a la República Dominicana, mover lo que son las ventajas comparativas que tenemos como país a raíz del colapso que se produjo en el comercio prácticamente como resultado de la COVID, que el transporte sufrió, inclusive hay costos muy altos, y a nivel también de las tensiones geopolíticas que se producen en el mundo, nosotros estamos ubicados muy estratégicamente y tenemos ventajas comparativas adecuadas, y tenemos que seguir incentivando la inversión extranjera, la inversión en empresas de zona franca, pero en la educación tenemos también que cambiar el modelo de educación para que esa educación esté acorde con la inteligencia artificial, con los avances tecnológicos que tenemos, de manera que seamos más competitivos. En sentido general, la reforma debe ir, la misma debe ser consensuada, donde participen todos los sectores, y en la misma todos debemos ser ganadores. Aquí no debe haber perdedores, porque lo que pasa es que muchos están apostando, el político puro, así, cosa, lo que busca es apostar para ganar, decir, pero no haga la reforma para, mira, fulano se llama fulano, pero sabe que hay un problema estructural que va a tener unas consecuencias muy impredecibles. Porque aquí hay sectores que no quieren que le toquen. Eso mismo. El sector turismo no quiere que le toquen. Además, también los empresarios tienen demasiadas exenciones. Bueno, ahí lo que hay que hacer, porque el gobierno tiene que someterse a hacer un análisis adecuado. Ahí ellos tienen una serie de indicadores. El gobierno tiene muy buenos técnicos. Sí, pero lo que pasa es que a veces hay que ser objetivo y despojarse de pasiones. Entonces, por ejemplo... Y también los empresarios también tienen buenos técnicos. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, miren, en el mundo ahora mismo hay una contradicción muy grande.
Mire, a raíz de la pérdida de competitividad respecto a China, de una serie de países desarrollados como Estados Unidos, la parte de Europa Occidental, excepto Alemania, muchos gobiernos han ido incentivando políticas precisamente de apoyo a ciertos sectores estratégicos, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener un modelo como el modelo de sustitución de importaciones que se enarboló en aquellos años, pero debe ser, las exoneraciones que se den, las exenciones impositivas tienen que ser justas, que no sean una barrera tampoco al sistema de globalización, porque a nosotros nos conviene, porque eso nos provoca y nos lleva a ser más competitivos. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros aquí en este país necesitamos crear base muy sólida, muy sólida, base sólida para crear esa infraestructura. Por ejemplo, en turismo, la gente no ha pensado. Mire, uno de los sectores más frágiles que existen en el mundo es el turismo. Por ejemplo, nosotros que tenemos playas, cualquier situación atmosférica puede cambiar esto. Un sismo puede cambiar. Un ciclón puede cambiar la situación. Entonces nosotros, la industria turística de aquí compite, tiene competidores en el área del Caribe muy fuertes. Con México, que es el número uno. Bueno, nosotros hemos desplazado en parte algunos destinos mexicanos porque tenemos una estabilidad muy fuerte, y en México la parte más activa, porque es un estado muy grande, es un estado federal muy grande. Entonces nosotros tenemos en el mismo Caribe, el Caribe pequeño completo, Jamaica y Trinidad, Tobago, el Caribe entero, compiten con nosotros y cualquier situación la aprovechan. Entonces nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Ahora, se le dieron demasiado incentivo a raíz de la crisis del COVID, que entonces eso hay que desmontarlo porque ya la situación cayó. Ellos no y esa gente han hecho una acumulación originaria muy alta, con apoyo y además también con salarios muy bajos. Claro. Bueno, la política salarial también tiene que definirla el Estado como forma de lograr mejor calidad de vida para la gente y mayor armonía social. Pero básicamente el sector turístico requiere de un análisis muy especial por el número de competidores que tenemos. En todas las empresas hay competidores, pero hay que ver los destinos de lo que producimos y qué producimos, ¿verdad? Entonces, otro renglón que tenemos que dedicarle mucha atención es al incentivo de la producción agrícola nacional. Por ejemplo, ahí vi que aprobaron unos 700 millones de dólares para promover la economía verde, que es muy interesante porque, por ejemplo, en el sur ayudaría mucho porque con ese proyecto se podría repoblar una serie de cuencas, de ríos, y ayudaría mucho a mantener el ecosistema y la sostenibilidad ambiental del país, y ayudaría mucho. Solís, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo, que se quedaron muchos puntos, haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano, de los que viven aquí y los que viven fuera del país. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos básicamente... Dejamos el tema político para una próxima entrega. Sí, tenemos que crear conciencia sobre la necesidad de la reforma. La reforma es la adecuación de nuestro país a la situación actual, en este caso de nuestro sistema fiscal a la situación actual. Lo que queremos es que sea una reforma donde todos seamos ganadores y que todo el mundo participe. Se me quedó el asunto porque iba a hablar de la reforma constitucional, que nosotros optamos que Luis Abinader debe hacerla a través de una constituyente, no a través de esto, pero lo haremos en otro programa. Pero sí, la reforma es necesaria y el pueblo debe ser un veedor importante en las acciones del gobierno. Debe optar para que haya una gobernanza donde esté el Estado, esté el sector privado, ¿verdad?
y esté la sociedad civil, pero ser una sociedad civil que no usurpe para después ir a extorsionar a los entes públicos, sino una sociedad civil que sea responsable y que represente los intereses del pueblo. Pero la reforma debe ir y el gobierno debe definir criterios de cómo va a invertir, la forma y también la manera en que se usan los recursos públicos. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero Eladio Rodríguez Solís. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.